Hola, mi nombre es Caterina Romero y el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre las diferencias entre contabilidad financiera, contabilidad tributaria y la contabilidad de gestión. Entonces, claramente nos vamos a basar en las normas, objetivos, informes, usuarios, enfoque y el objeto de costos. Empecemos hablando de la contabilidad financiera. Normas. Las empresas pueden ser del sector privado y si ese es el caso, estaríamos hablando de las NIF. Y, si estamos hablando del sector público, la SNIC SP. Bueno, ahora hablemos de los objetivos. En el primer lugar es informar. ¿Qué vamos a informar? Liquidez, rentabilidad y solidez. Bueno, pero ustedes dirán, ¿qué es liquidez? Pongamos un ejemplo. Estoy en mi casa y necesito ir a la Universidad de Medellín a dar mis clases. Tengo un horario de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Si tengo la capacidad de suplir transporte de ida y de regreso, refrigerio, almuerzo, impresiones, fotocopias o lo que me pidan en ese día, soy líquida. Eso quiere decir que puedo cumplir, puedo satisfacer o puedo pagar los gastos o costos que se incurren en un periodo corto de tiempo, ¿cierto? Los gastos inmediatos. Eso se refiere a la liquidez. Rentabilidad. Más que todo vamos a dirigirnos hacia las personas que van a inyectar dinero en la empresa. Esto quiere decir que estaríamos diciendo que van a obtener utilidades. Y hablando de solidez, quiere decir estabilidad en un tiempo. Yo soy sólida cuando soy estable. Pero ¿qué más? Otro objetivo. Resulta que nosotros, o bueno, la contabilidad financiera también evalúa. ¿Qué evaluamos? La gestión de la administración. Y, perdón, evalúa la gestión de la administración. ¿Qué más? Controlamos. ¿Y qué controlamos? Que la gestión esté haciendo un buen trabajo, tomando buenas decisiones para la empresa. Controlamos que la información que nos brindan sea verdadera. Informes. Hay 5 informes obligatorios, claves, también primordiales, que son los más importantes: el balance general o estado de situación financiera y estado de resultados. Estado de resultados. Listo. Usuarios. Hay usuarios externos y hay usuarios internos. Los usuarios internos son los que están dentro de la organización. Pero siendo francos, siendo claros, lo que le interesa a la contabilidad financiera es que esos usuarios externos, a los que llamamos inversionistas, tengan una información verídica con la cual puedan traer su dinero a la organización a cambio de una rentabilidad. Entonces vamos a indicar ambos, externos e internos, pero también vamos a poner que lo que realmente importa en este caso es que los inversionistas tengan una información atractiva. Enfoque. Esta contabilidad
no es necesaria que se divida entre segmentos o para cada departamento de la empresa, sino que es más bien una contabilidad global. Perfecto. Objeto de costos. Si la empresa está dedicada a producir un producto o a prestar un servicio. Perfecto. Ahora hablemos un poquito de la contabilidad tributaria. Entonces, normas. Para la contabilidad tributaria, el estatuto tributario. Claramente. Pero es que en este estatuto tributario nos habla también de que hay unos impuestos de carácter nacional, departamental y municipal. Tenemos algunos ejemplos para que sea viable. De carácter nacional está el impuesto al valor agregado, IVA, el impuesto sobre la renta. De carácter departamental se encuentra el impuesto a la gasolina, a licores y al cigarrillo. Y ya de carácter municipal encontramos el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial. Bueno, objetivos. Recaudación de impuestos. Recaudo de impuestos. Así, aquí está. Aquí está el regalo. Y los informes. ¿Qué es lo que nos exige la administración a nosotros? Cumplir con unos formularios. Cumplir con una información en medios magnéticos. Y por supuesto, algo que no se puede dejar olvidar, la declaración. Cumplir con todas las declaraciones. Bueno, usuarios. Ahí sí no hay otra opción. El usuario que debe tener la información en primer lugar antes de que otro la obtenga, el Estado, para controlar. ¿Por medio de quién? De la administración. En este caso, de la DIAN. Muy bien. Los impuestos, obviamente, en el formulario va segmentada la información, pero el formulario no se le da a cada uno un formulario diferente, sino que lo mismo, los medios magnéticos y las declaraciones son de carácter global. Y por último, el objeto de costos, lo mismo si la empresa produce un producto o presta servicios. Bueno, ahora vamos a hablar de la contabilidad de gestión. Esta es un poco diferente a las dos anteriores y desde el principio. Con la normatividad, resulta que no tiene. Esto quiere decir que es opcional. Objetivos. Maravilloso. Generar valor a la organización. Informes. Los que se necesiten. ¿Los que se necesiten para qué? Para obtener una disminución de los costos. Porque recordemos que la empresa necesita generar utilidades, es cierto, pero puede generar utilidades disminuyendo sus costos. Entonces, por eso es tan importante. Usuarios internos. Y eso tiene que ver mucho con los informes. ¿Por qué? Porque es que si mi jefe de producción, que es un usuario interno, va a tener ese informe que necesitaba para saber en qué se está desperdiciando o cuál es la materia que es costosa pero se desperdicia, va a poder tomar una decisión, obviamente mediante el diálogo con el administrador o con el jefe, y va a poder
hacer eso, disminuir ese costo. Entonces por eso es el usuario interno. Enfoque. Los costos se pueden dar, hablando en un ejemplo, un producto se realiza en 3 procesos, los costos van en cada proceso y costos diferentes. Entonces, los costos acá, el enfoque de los costos van a ser que globales, porque estamos hablando de un producto, pero también segmentados, porque si lo vamos a hablar de cada proceso, va a haber una segmentación. Entonces, va a haber un enfoque global y un enfoque segmentado. Y por último, el objeto de costos, los que sean estratégicos costear. Claramente, si un costo a la empresa no le conviene, no lo debería de hacer. Entonces, los que sean estratégicos. Estratégicos costear. Perfecto. Y la contabilidad de gestión, acá en estos usuarios, los vamos a llamar también grupos de interés, a los que van a ir dirigidos esos informes. Esos grupos de interés pueden ser informes completamente distintos porque son personas completamente diferentes. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esos grupos de interés que tiene la contabilidad de gestión. Entonces vamos a borrar nuestra pizarra acá. Y hablemos de los grupos de interés de la contabilidad de gestión. Resulta que son los clientes, claramente, los dueños de la empresa, los inversionistas, claro, es que me van a inyectar capital, el Estado, los empleados, los proveedores y la comunidad. Ahora hablemos. ¿Por qué los clientes necesitan saber de estos informes? Pues, si el cliente ve, porque ahora en estos informes resulta que hay información financiera y no financiera, entonces si los clientes observan que hay una sostenibilidad con la contabilidad financiera, porque eso se une. La empresa no tiene problemas con la DIAN, contabilidad tributaria, y la empresa los costos los minimiza a tal punto de que ya no les está de pronto haciendo tanto daño al medio ambiente. El cliente va a estar satisfecho con el producto si ve calidad en unos costos disminuidos, porque calidad no significa que sea barato o sea caro. Dueños. Los dueños de la empresa sí que necesitan saber eso, porque si yo necesito tener utilidad, si me entregan un informe donde se evidencia que estamos utilizando menos recursos y estamos logrando satisfacer ese grupo de interés de los clientes, fenomenal. Inversionistas, es del obvio decirlo que sí. Los inversionistas ven que la empresa es sostenible, rentable, líquida, minimiza costos, tiene calidad con el cliente,
vamos a poder tener esos inversionistas felices inyectándole capital a la empresa. El Estado, minimizando costos, utilidades, obviamente porque es un tema de impuestos. Los empleados, no necesito saber si mi empresa está bien o mal, porque de eso depende si voy a seguir en esa empresa. Los proveedores, ¿cómo me van a pagar a mí? Y la comunidad, por todo el objeto de el tema de medio ambiente, responsabilidad social. Entonces, por eso la comunidad es un grupo de interés de la contabilidad de gestión. Teniendo ya esto claro, espero que les haya gustado mucho el video, que les haya servido para saber más o menos, o bueno, tener claro principalmente algunas de las diferencias entre estas contabilidades. Cada una se une para poder tener esa empresa en funcionamiento. Espero que apliquen muy bien esta contabilidad de gestión en sus empresas y que más adelante nos podamos seguir viendo con otros temas de contabilidad. Que tengan un muy buen día.